Capítulo 131. Aunque All of Me no es la canción ideal para tocar en bares o conciertos animados, tocarla en familia o en bodas era el lugar perfecto para ello. Sin mencionar que, para mis abuelos, que eran de una generación completamente diferente a la mía, una canción más romántica y clásica como All of Me era perfecta para ellos. Cuando terminé de cantar, la sorpresa en los rostros de todos era palpable, solo superada por la sorpresa de cuánto peso había perdido. Después de eso, el ambiente en la barbacoa fue mucho mejor. Mis padres nos trajeron muchas bebidas y carne para comer, y aprendí a hacer barbacoas con mi tío Carlos y John usando una mezcla de sus técnicas, lo que me dio otro nivel en la cocina. Cocina nivel 25, 26. Esta vez me sorprendió sentir el conocimiento de un nivel que me dio conocimientos especializados en barbacoa, a pesar de que ya tenía 25 niveles en otros estilos de cocina. Me mostró que incluso si tenía nivel 40 en una habilidad, era posible que alguien con la habilidad nivel 10 fuera mejor que yo en algo específico, lo cual fue muy interesante. Lo curioso de cantar para la familia fue que Karen, David y Jerry no vinieron a escucharme cantar, probablemente por enojo, lo cual fue genial porque el ambiente era mucho mejor sin ellos tres. Me sentí mal por no tener nada especial que cantar. Por más que buscaba una canción que encajara con el momento, no se me ocurrió nada. Quería una canción que resonara bien con el momento, pero no se me ocurrió nada. Así que planeé pensar en algo para cantarles en el futuro. Pero por ahora simplemente disfruté de la barbacoa con la familia. Liv se mantuvo cerca de mí todo el tiempo para alejarse de Jerry, porque tan pronto como me dejaba, Jerry intentaba acercarse a ella para llamar su atención, pero cuando estaba conmigo se asustaba y se alejaba nuevamente, convirtiéndome en su área segura para ella. En medio de la barbacoa, saqué mi celular y transferí los $5,000 a la cuenta bancaria de mi padre para que pudiera pagarle a mi tía, mi tío y mis abuelos. Mientras observaba a mi padre asentir hacia mí, noté que fue a hablar con mis tíos uno por uno, y luego regresaron felices y me saludaron. Me di cuenta de que esa felicidad no era solo por el dinero, ya que esos $1,000 no eran gran cosa para ellos, sino porque estaban contentos de que nos fuera bien, y tal vez porque mi padre les había dicho que yo estaba ganando mucho dinero para ellos. La única persona que no estuvo contenta con esto fue Karen, quien se dio cuenta que mi papá le pagaba a mis tíos, y todo lo que decía la hacía parecer loca, así que no se quedó mucho tiempo y se fue, haciendo aún más agradable el ambiente del asado. Solo mi abuela estaba un poco triste al ver a Karen y su familia partir, pero Liv y yo le prestamos más atención y lo compensamos. Salimos a las 4 p.m., Liv le pidió a Ethan que la dejara andar en bicicleta conmigo, lo cual él aceptó de mala gana y regresamos a casa sintiéndonos bien. Incluso había traído mi segundo casco en el auto de mi papá. Gracias por hoy, Noah, dijo mientras me abrazaba por detrás y apoyaba la cabeza en mi espalda. No hay problema, la fiesta estuvo mucho mejor que las otras veces, ¿verdad? Dije mientras caminaba entre dos coches. Sí, creo que fue la primera vez que me divertí en la fiesta, nunca me di cuenta de que las tías fueran tan amables, comentó relajada. Para no llegar tan rápido a casa, tomé una ruta más larga para que pudiéramos disfrutar del viaje, tal como había hecho con Ethan, lo que a Liv le gustó mucho. Cuando llegamos a casa, Ethan nos estaba esperando en el garaje con su pequeño casco en los brazos, listo para dar un paseo. Así que tuve que dar algunos paseos con él antes de poder finalmente volver a casa y descansar un poco. Aunque no estaba trabajando, interactuando con la gente, comiendo, hablando, explicando cosas, todo era un poco agotador, extrañaba mis momentos simplemente estando sola y concentrándome en mis cosas. Por suerte, ahora mis conciertos eran más tarde por la noche, así que tenía más tiempo para descansar hasta que tenía que irme. Aproveché este tiempo libre para relajarme y responder algunos comentarios de YouTube y mensajes directos de Instagram. Pero un mensaje que recibí me llamó la atención. Requiem. Hola Black Velvet, he notado que en los comentarios de tus shows hay muchos artistas menos conocidos que comentan sobre lo que aprenden en ellos. Quizás sería buena idea que publicaras un blog más didáctico para atraer a más gente. Ya me había dado cuenta de que otros artistas intentaban aprender de mí, y con mi habilidad de enseñanza nivel 30, mi nivel de enseñanza era realmente bajo comparado con el de otros Mctubers, pero nunca antes se me había ocurrido hacer algo así. Por un lado, no le vi muchas ventajas. Black Velvet. ¿Qué crees que podría ser una ventaja para mí al hacer esto?
Le envié una pregunta a Requiem, uno de los seguidores que me dio más ideas profesionales. Requiem. Creo que si logras enseñar a buenos artistas, puede hacer que su gusto por ti aumente en el futuro, y al igual que una inversión, cuando sean más grandes, esta gratitud de ellos por haberlos ayudado puede ser algo bueno para tu carrera. Al leer su respuesta, me di cuenta de que esto podría ser cierto, que lograr que otros artistas aprendieran de mí sería como una inversión, que podría haber ingratos entre estos artistas, pero el beneficio de que los artistas estuvieran agradecidos conmigo sería mayor que la desventaja de enseñarles, así que comencé a planificar cómo podría hacer realmente mis vídeos más didácticos. Ya he explicado mucho sobre mi proceso de pensamiento, pero no quería entrar en demasiada profundidad para no aburrir a las personas que no quieren ser artistas, pero pensé que esto podría ser bueno para mí, así que traté de encontrar una manera de mezclar la parte didáctica con algo interesante, para obtener lo mejor de ambos mundos para mis vídeos. No fue una respuesta fácil de encontrar, cuando Selena llegó a mi casa no había podido pensar en nada. Pero no tenía prisa, tal vez podría pensar en algo interesante mientras grababa, así que cuando llegó Jason, hablé con ambos en busca de otras ideas para probar, y decidimos hacer algunas pruebas hoy. Intentaría dedicar más tiempo a las partes del blog donde explico mi proceso de pensamiento y mis decisiones sobre qué canción elegir y cómo interactuar con la audiencia, pero Jason actuaría como el público general y me preguntaría las cosas que no entendía y haría algunos chistes en los momentos que pensó que serían interesantes. Me emocionó ver cómo sería grabarlo de esta manera y cómo lo recibiría el público. Capítulo 132. La idea de grabar a Jason haciendo preguntas a un público no especializado no era tan nueva, ya que ya lo había hecho en vídeos normales. La mayor diferencia fue que él no hizo tantas preguntas y yo no pasé tanto tiempo explicando. Pero ahora que me estaba concentrando en hacerlo más didáctico, él podía hacer más preguntas y, en lugar de solo responder lo suficiente para que entendiera los conceptos básicos, mi objetivo sería explicarle mi proceso de pensamiento hasta que realmente entendiera lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. ¿Ya sabes qué canción vas a cantar primero esta noche, Black Velvet?, preguntó Jason al llegar al bar. Miré a la cámara unos segundos y expliqué. Todavía no me decido entre dos canciones. Tengo dos muy buenas para animar al público. The Lazy Song y A Bar Song. Ambas encajan a la perfección con el ambiente del bar y, cada vez que las canto, el público se emociona. Lo que me genera dudas es que siempre canto The Lazy Song al principio del concierto, lo que puede aburrir un poco al público que ya me conoce, pero A Bar Song es genial para cerrar el concierto, ya que describe todos los procesos de la fiesta, de principio a fin, cuando el público ya busca otro lugar a donde ir. Lo expliqué todo esta vez. Jason asintió, entendiendo lo que había dicho hasta ahora. Mira, ¿te diste cuenta de que mucha gente me reconoció y me saludó al venir aquí?, pregunté mientras señalaba a mi alrededor. Jason se sorprendió y filmó a su alrededor para demostrar que efectivamente había varias personas señalando a Noah, saludándolo o haciendo comentarios sobre él. Como me conoce mucha gente, no tengo que preocuparme tanto por cantar la canción de la pereza para animar al público al principio, así que pienso empezar con una de sus canciones favoritas, y dejar la canción de la pereza para el final, antes de A Bar Song, dije mientras sonreía y saludaba a un grupo de chicas que me devolvieron el saludo. Entonces, si estuvieras en un bar donde no te conocieran, ¿cantarías Numb como primera canción?, preguntó, apuntando la cámara a las chicas, quienes se sorprendieron al ver su cámara y sonrieron al saludarlas. Tal vez sabían de mi blog, pensé sorprendido. Si no me conocieran, sin duda empezaría con The Lazy Song. Es muy importante usar una de tus mejores canciones para empezar el concierto y animar al público, pero siempre guarda tu mejor canción para el final, porque la primera impresión es la que se queda, mientras que la última es la que consolidará su impresión de ti hasta que te vuelvan a ver, expliqué con una sonrisa. Cada vez que Jason tenía una nueva pregunta, yo la respondía con gran dedicación hasta que entendía todo. Por supuesto, el vídeo no era solo Jason haciéndome preguntas, también estaban nuestras interacciones normales y bromas de otros vídeos, y no pondría todas sus preguntas en el vídeo, de lo contrario se volvería aburrido. Simplemente elegiría las mejores preguntas con las mejores respuestas y las pondría en el vídeo para hacerlo un poco más informativo, pero aún así mantener la esencia de un vídeo detrás de escena ligero y divertido de un nuevo artista. Pasar la noche así fue más agotador que antes, pero no mucho.
Lo más interesante fue que al responderle preguntas durante varias horas, subí de nivel en TH. Enseñar nivel 30-31. Durante la última semana, mis otras habilidades también han mejorado significativamente. Estado del personaje. Nombre. No habla. Título. Resistencia, oído afinado. Nivel. 01 HP. 150 diputado. 68, 150 peso. 85 kilogramos, 72 kilogramos fuerza, STR. 13, 14 destreza, Dex. 13 constitución, con. 14, 15 inteligencia, Int. 14, 15 sabiduría, SAP. 11, 12 carisma, CHA. 14, 15, 14 más 1, agilidad, AGL. 10, 12 suerte, Luck. Habilidades. Corte de pelo NVL 31, 32 enseñanza NVL 29, 31 canto NVL 33, 36 guitarra NVL 34, 37 Krav Maga NVL 27, 29 edición musical NVL 20, 23 habilidades de programación NVL 26, 27 maestría en fútbol NVL 11, 12 cocina NVL 23, 26 maestría en español NVL 14, 16 maestría en conducción NVL 13, 14 presencia escénica NVL 7, 12 edición de vídeo NVL 14, 17 maestría en piano NVL 7, 9 maestría en actuación NVL 4, 5 maestría en conducción de motocicletas NVL 1, 6. Para una semana de desarrollo, eso fue mucho progreso. Desafortunadamente, mi manga seguía recuperándose muy lentamente, así que para la semana siguiente decidí buscar la manera de acelerarlo. Ni siquiera había usado la habilidad observar esta semana y mi maná aún no había vuelto al 100%. Por lo que recordaba del anime y las novelas que había leído en mi vida anterior, una de las cosas que podría intentar sería la meditación, ya que eso era lo que hacían los protagonistas en esos mundos para recuperar su mana. Como vivo en un mundo moderno, ni siquiera sé si eso es posible en este mundo. Una de las razones podría ser que el mundo simplemente tiene muy poco maná y es imposible recuperarlo más rápido. Pero no hay daño en intentarlo, incluso si eso acelera mi recuperación de 6 a 12 al día, es más que suficiente. Cuando terminaron los dos shows y estábamos en el auto de Selena camino a casa, decidí revisar mi ranking de artista nuevamente por curiosidad para ver cómo había crecido esta semana, considerando que estaba obteniendo millones de visitas en mi canal y mi Spotify, sin mencionar que estaba recibiendo mucha más atención en los shows en la ciudad. Black Velvet, 3131, 1742 rango E. Al ver estos números, la sonrisa en mi cara se hizo aún más grande. Me estaba acercando cada vez más al rango D, y con esta felicidad, creo que podré subir de rango nuevamente en unas pocas semanas. ¿Por qué estás tan emocionada?, preguntó Selena con curiosidad al verme sonreír. Mi rango, ya estoy en el 1742 rango. Le devolví la sonrisa. Cuando ella escuchó eso sonrió también, probablemente ya lo sabía. En la industria, tenemos una descripción para los rangos iniciales de los artistas. El rango F es el de quienes sueñan con ser artistas, el rango E es el de quienes se esfuerzan por ser artistas, el rango D es el de quienes realmente se convierten en artistas, y el rango C es el de quienes realmente se convierten en artistas, explicó. Al llegar al rango D, nuestra rutina podría cambiar un poco. Tenía curiosidad. ¿Qué podría cambiar? En el rank nos enfocamos en aumentar tu popularidad, desarrollar tu base de fans y hacer crecer tu marca. En The Rank podemos empezar a aprovechar eso. Las marcas pueden patrocinarte y tendremos que grabar anuncios, recibir invitaciones para participar en programas más pequeños e incluso organizar conciertos exclusivos para tu público. ¿Por qué esperar hasta el rango D para hacer esto? ¿No estoy lo suficientemente cerca en popularidad como para hacerlo?, pregunté confundido. Pero Selena negó con la cabeza. Aunque estés cerca del rango de por qué subiste 1400 puestos esta semana, no creas que subir los siguientes 1700 será tan fácil. La popularidad no se basa en números concretos. Quizá la popularidad de quienes rondan los 3000 puestos se dividiera en unos pocos cientos de puntos, pero cuanto más alto se sube en el ranking, mayor es la diferencia entre cada puesto, así que cuanto más alto se sube, más difícil es ascender. Al oír esto, me desanimé un poco. ¿Entonces me va a llevar unos meses llegar al rango D? Pero ella simplemente negó con la cabeza.
No te apresures, podrías llegar al rango D en unas semanas, pero no porque sea fácil, sino porque estás creciendo muy rápido. En unas semanas, tu popularidad podría fácilmente duplicar la actual, así que creo que es mejor esperar a llegar al rango D para estas cosas. Es cierto, supongo que me apresuré un poco. Sonreí mientras me rascaba la cabeza. Si un artista de rango E te escuchara quejarte de quedarte en el rango E durante unos meses antes de ascender al rango D, probablemente te mataría. Selena suspiró y me hizo reír. Ella tenía razón, normalmente los artistas tardan años en el rango E, yo ascendí desde allí en apenas unos meses, lo cual era una velocidad inaudita para alguien sin un anuncio de alguien más grande. Después de llegar a casa, me di una ducha para quitarme la suciedad y el sudor que tenía en el cuerpo después del concierto y miré el reloj. Eran casi las 2 am y tendría que levantarme al menos a las 5 am para ir a la nueva escuela al día siguiente. Si no hubiera sido por el sistema que redujo mi necesidad de sueño, permitiéndome descansar más con menos tiempo de sueño, probablemente me habría despertado exhausto al día siguiente con solo las 2, 3 horas de sueño que había tenido esa noche. Pero cuando me desperté al día siguiente, aunque tenía el sistema, todavía tenía que dormir unos minutos más y no podía hacer mi carrera matutina que hacía todos los días. Aún así, me desperté antes que mi madre y mis hermanos, así que me tomé el tiempo de preparar el desayuno para todos. Pronto se despertaron y desayunamos juntos, siendo el tema principal la nueva escuela a la que iba a ir. Como era una escuela privada, tuve que usar su uniforme, que parecía un traje burdeos con el escudo de la escuela bordado en el pecho. No era mi estilo de ropa favorito, pero mi madre y Liv dijeron que me quedaba bien. Pronto terminamos de desayunar y me puse mi chaqueta de cuero encima de mi uniforme y conduje mi motocicleta hacia la nueva escuela, curioso por ver cómo sería el ambiente del aula. Pero no sabía que, aunque tenía curiosidad por saber cómo sería estudiar en esa nueva escuela, entre los estudiantes que posiblemente serían mis compañeros de clase, había personas que estaban emocionadas de que estudiara con ellos, o incluso personas que ya me odiaban y no querían que estudiara con ellos. Incluso si lo hubiera sabido, no me habría importado. No es que la actitud de la gente y de la escuela a la que iba fuera peor que la actitud de mi escuela anterior. Si así fuera, no tendría ningún problema en utilizar mi influencia para afrontarlo de otra manera. Capítulo 133. Ir a la escuela por primera vez en motocicleta fue muy relajante. Si no fuera por la chaqueta de cuero y los guantes, habría pasado frío, pero con la chaqueta y los guantes, casi no sentí nada del frío de la mañana. Así que disfruté el viaje y me lo tomé con calma todo el camino hasta Oakland. En realidad, esta era la segunda vez que iba solo, ya que Liv o Ethan siempre querían sentarse en la parte trasera de la bicicleta cuando iba a algún lado. La sensación de ser libre en la bicicleta fue muy divertida, por lo que el viaje a la escuela fue muy rápido para mí, aunque tardó 20 minutos. Al llegar al campus, como ya tenía credencial de estudiante, pude entrar con la bicicleta al estacionamiento sin ningún problema. Mientras aparcaba, noté algunas miradas curiosas que pasaban, pero no duraron mucho. Aunque la chaqueta de cuero era bonita, disimulaba mis curvas, pero no era como si fuera a pasar frío usando algo que resaltara mi figura mientras montaba en bici, así que ni me preocupé y me bajé de la bici quitándome el casco. Al llegar al pasillo de la escuela, encontré rápidamente mi casillero y guardé el casco y la chaqueta de cuero, además de guardar algunos libros que no usaría ahora. Me estaba preparando para ir a clase cuando noté algo extraño. ¿Es él? Creo que sí, ese pelo de colorado solo puede ser él. Es más alto de lo que pensaba. También es más musculoso que en los vídeos. Eran las voces de dos chicas hablando, pero no solo sentí que hablaban mientras me miraban, también me di cuenta de que probablemente hablaban de mí por lo que decían. Mirando en dirección del sonido, las busqué, pero no pude encontrar exactamente quién había estado hablando. Sacudí la cabeza, lo dejé pasar y fui a mi primera clase. Estaba acostumbrado a oír a la gente hablar así de mí en mi antigua escuela. Pensé que no habría nada parecido en esta, ya que era una escuela de arte, pero resultó que estaba equivocado. Al llegar al aula 403, entré mientras observaba el aula y observaba lo hermosa que era. A diferencia de mi antigua escuela, en esta, todas las sillas estaban acolchadas, los escritorios eran amplios y estaban bien mantenidos, el aula tenía aire acondicionado y la pizarra al frente del aula era enorme. Todo era impresionante.
Al observar a los estudiantes, noté que, en cuanto entré, todos en la sala dejaron de hablar y me miraron sorprendidos, dejándome confundido. Quizás no esperaban a un estudiante de intercambio. Pensé. Buenos días, dije mientras asentía con la cabeza y buscaba un asiento vacío. Buen día. Buen día. Buen día. Sorprendentemente varios estudiantes respondieron a mi buenos días. Acostumbrado a sentarme en las últimas sillas de mis dos vidas, ni siquiera pensé mientras me dirigía directamente al fondo de la sala y miraba las mesas, preguntándome si habría un asiento allí. Los asientos están vacíos, puedes sentarte donde quieras. Una voz amable vino detrás de mí, sorprendiéndome un poco. Miré en dirección a la voz y vi a un chico guapo con cabello teñido de rosa sonriéndome. Gracias, respondí mientras escogía una silla al azar para sentarme. No hay problema, soy Julián Huite, artista de rango E especializado en pintura al óleo. Se presentó mientras me ofrecía la mano. Asentí y le estreché la mano mientras me presentaba. Soy Noah Black, artista de rango E especializado en música, ¿no? Antes de que pudiera terminar, me interrumpió, dejándome sorprendida. ¿Me conoces? Pregunté. Sí, casi todos en 12º grado te conocen, dijo riendo mientras asentía con la cabeza. Miré a mi alrededor y vi que todos los demás estudiantes en la sala me miraban con curiosidad y asentí en señal de acuerdo con Julián. ¿Por qué me conoce todo el mundo? ¿No soy tan famoso?, pregunté. Una chica de nuestra clase apareció en uno de tus vídeos musicales poco después de que rompiera contigo, así que el chisme se corrió como la pólvora, dijo encogiéndose de hombros. ¿En serio? Pregunté con genuina sorpresa, intentando pensar en qué vídeo musical podría haber salido, pero todos mis vídeos musicales tenían chicas del público que Jason grabó y en las que me concentré. ¿Qué vídeo musical? Novio. Respondió emocionada una chica rubia sentada a nuestro lado. Buenísima canción, por cierto. Sonrió tímidamente y yo le devolví la sonrisa y me puse a pensar. ¿Es ella la chica que podría cantar esa canción? ¿La de pelo castaño? Sí, es ella, Charlie, confirmó Julián, haciéndome asentir ante la coincidencia. La busqué por todos lados pero no la encontré por ningún lado. No se llevará cálculo con nosotros. Julián adivinó lo que estaba pensando y respondió riendo. Me apoyé en la mesa que había elegido y comencé a charlar con Julián y la chica rubia, que descubrí que se llamaba Evelyn, una chica con una carrera enfocada en la danza. Me pareció bastante interesante que al ser una escuela de arte, a diferencia de lo que había pensado que serían solo cantantes y actores, había una gran variedad de artistas. Julián, por ejemplo, era un pintor que se estaba haciendo muy conocido en el mundo del arte por sus pinturas al óleo realistas que publicaba en Internet. Evelyn, por otro lado, era una bailarina que comenzó a aprender a bailar copiando grupos de chicas, luego comenzó a grabar bailes coreografiados para MTV y quería convertirse en bailarina de musicales. Sin contar los muchos otros estudiantes con carreras completamente diferentes. Sí, es bastante normal en la escuela. Las clases normales, como matemáticas, inglés, geografía, están llenas de gente de muchas carreras diferentes. Simplemente nos dividimos en las clases extracurriculares, donde cada uno elige solo las que le sirven para su carrera, explicó Julián mientras Evelyn asentía a su lado. Mirándolos a ambos, el carisma de Evelyn rondaba los 13 puntos, lo cual era comprensible para alguien cuya carrera se centraba en la danza, mientras que el de Julián rondaba los 11 o 12 puntos, que también era una cifra muy buena. Me sorprendió mirar alrededor de la sala y ver que no había casi nadie con un carisma por debajo de 10, e incluso unas cuantas personas con 13 o 14. Pero las personas con puntuaciones de carisma de 15 o más eran más raras, y solo una chica sentada en la primera fila parecía tan alta. Al ver lo aburrida que era la clase de matemáticas, le pregunté a Julián en voz baja. ¿Hay alguna forma de que no tenga que tomar esta clase de matemáticas? Vine a esta escuela para aprovechar mejor mi tiempo, por lo que perder varias horas al día estudiando estas materias inútiles era lo opuesto a lo que quería. Aún así valía la pena por el beneficio que obtendría al aprender otras cosas, pero no tanto. Sí, ¿ves todas esas sillas vacías en el aula? Julián me señaló y me preguntó en voz baja, lo que me hizo asentir. Son personas que ya han hecho el examen del mes y están libres hasta fin de mes sin tener que venir a estudiar. Esto me sorprendió. ¿Cómo funciona eso?
Al final de la primera semana de clases del mes, el profesor te hace un examen, y si apruebas con un 80% o más de respuestas correctas, puedes faltar al resto de las clases del mes, pero solo tienes una oportunidad al mes para presentarlo, dijo con un suspiro. ¿Reprobaste el examen? Pregunté, adivinando la respuesta. Sí, respondió. Pensándolo bien, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si me ayudas a contar lo que enseñó el profesor durante el mes y a cambio te ayudo a aprobar el examen cada mes? Aprendo rápido y puedo enseñar a otros con facilidad. Al oír esto, los ojos de Julián se iluminaron. Sí. Cuenta conmigo. Yo también. Dijo Evelyn en voz baja, mirándome con ojos brillantes. Está bien. Asentí con satisfacción. No conocía a nadie más en la clase a quien preguntarle lo que había dicho el profesor, así que sería más fácil pedirles que me ayudaran a preguntar a los otros estudiantes o a los profesores para poder estudiar con ellos el contenido correcto durante una semana y ayudarlos a aprobar el examen. Sorprendentemente, el horario de clases para los tres hoy fue el mismo, por lo que los tres pasamos la clase normal juntos, y rápidamente aprendí lo que el maestro estaba explicando y usé mi habilidad de enseñanza LV31 para ayudarlos a aprender también. Ambos se sorprendieron de lo rápido que aprendieron las cosas cuando se las expliqué. Aunque estaba contento con las bonificaciones que recibía en las aulas. Buena aula de matemáticas más buen profesor de matemáticas. Efecto. Más 80%, 60% aula más 20% profesor, de bonificación al aprendizaje de contenidos relacionados con las matemáticas. Duración. Mientras estés en el aula, mientras el profesor esté enseñando. Al observar el increíble aumento del 80% en el aprendizaje de matemáticas, mi habilidad matemática, que había estado estancada durante algunas semanas, aumentó rápidamente nuevamente. Matemáticas intermedias NVL30, NVL32 efecto. Más 32% más fácil de comprender y aplicar conceptos matemáticos intermedios. Al ver a este aficionado a las matemáticas, esperaba con ansias mi próxima clase extracurricular. Capítulo 134. Afortunadamente, la clase regular terminó en poco tiempo. El horario de la escuela era tal que la mitad de las clases eran clases normales, mientras que las clases después del recreo eran clases extracurriculares donde los estudiantes podían aprender sobre los detalles de sus carreras. Para asistir a estas clases, los estudiantes tenían que inscribirse en ellas al matricularse, aunque podían cambiar de clase cada mes si no les gustaban. Me inscribí en 3 clases diferentes: canto, actuación y baile. También tuve la opción de estudiar instrumentos, pero esas clases de instrumentos estaban más centradas en instrumentos de música clásica, lo que era una pérdida de tiempo para mí. Así que solo quería probar estas 3 clases principales. Ni siquiera tuve que explicar por qué quería cantar. Ya estaba aprendiendo a actuar por mi cuenta en casa, pero aún así sentía que aprenderlo sería muy útil para mi futura carrera. Tanto para aprender a hacer comerciales, como para cómo actuaría en el escenario para mi público, para utilizar en mis vídeos, y especialmente si me aventuraba en el campo del cine o las series de televisión, tener habilidades actorales bien desarrolladas era esencial. Esto fue algo que noté en las conversaciones de las chicas sobre los artistas coreanos en mi antigua escuela en mi mundo anterior. Por lo general, debutarían como grupo musical juntos, pero para aumentar su popularidad individual, trabajarían en varios programas de televisión, ya sea actuando como personajes de telenovelas o participando en reality shows. En cuanto al baile, fue algo que aprendí más por curiosidad y satisfacción personal. Sé que no necesitaba saber bailar tanto porque tocaba la guitarra en el escenario, pero bailar era algo que siempre había querido saber. Aunque pude ligar con chicas en mi mundo anterior, nunca pude hacerlo porque supiera bailar o bailara bien. Así que no saber bailar siempre fue como un nudo en mí que quería desatar aprendiendo a bailar. Cuando le dije a Evelyn que me había inscrito en una clase de baile, ella se emocionó mucho y me preguntó si iba a bailar hoy. Pero mirando mi horario, solo tendría clase de baile mañana, con hoy reservado para la clase de actuación, lo que la dejó un poco decepcionada, pero todavía estaba emocionada de que hiciéramos una clase extracurricular juntas. ¿Ahora solo tienes que decir que sabes pintar?, preguntó Julián en broma después de oírme confirmar que iba a bailar con Evelyn. Lo miré con una sonrisa y le respondí: sí, pero solo se me da bien el arte digital. Al oír esto, Julián se quedó atónito. ¿En serio?
Sonriendo, saqué mi teléfono y le mostré un dibujo que había hecho del personaje Black Velvet, pero en un estilo ligeramente diferente al de Jacob the Werewolf. Al ver el dibujo de mi personaje en mi teléfono, Julián y Evelyn se sorprendieron. ¿Por qué no te inscribiste en una clase de arte? Preguntó con incredulidad. Negué con la cabeza. No me interesa centrarme en ello. Aunque me gusta pintar, nunca me ha apasionado. Incluso dejé de vender arte como Jacob, ya que me quitaba 1 o 2 horas al día que podía usar para mejorar otras habilidades o descansar. Qué lástima, y si necesitas ayuda con cualquier cosa relacionada con la pintura, puedes hablar conmigo, y dijo decepcionado mientras me entregaba su celular. Asentí en señal de acuerdo. Los ojos de Evelyn se iluminaron junto a los míos mientras miraba el dibujo y a mí de una manera que me dificultaba entender lo que estaba pensando. Pronto terminaron las vacaciones y nos despedimos para ir a nuestras clases extraescolares después de intercambiar números de teléfono. Creo que tuve suerte de conocer a ambos, ya que ambos eran personas agradables que tenían intereses similares a los míos, pero en áreas diferentes, lo que dio lugar a conversaciones mucho más agradables que cualquiera de las que había tenido con los estudiantes de mi antigua escuela. La clase de actuación fue en el teatro de la escuela. Tan pronto como entré al teatro, recibí un mensaje. Buena clase de actuación más buen profesor de actuación. Efecto. Más 80%, 60% aula más 20% profesor, de bonificación al aprender contenido relacionado con la actuación. Duración. Mientras estás en el aula, mientras el profesor está enseñando. Al observar mi habilidad maestría en actuación NVL5, que todavía estaba en un miserable nivel 5, me pregunté qué tan rápido aumentaría el nivel de esta habilidad en esta clase. Hola, ¿puedo ayudarle? Una voz curiosa se escuchó detrás de mí, sobresaltándome un poco y haciéndome girar para ver a una niña pequeña, de no más de 1,5 metros, con cabello negro, ojos verdes brillantes y piel blanca muy cuidada, mirándome confundida y una expresión algo lenta. Si no fuera por su cuerpo bien proporcionado, con grandes pechos, cintura delgada y caderas anchas, habría pensado que esta chica era una niña. Hola, estoy aquí para mi primera clase de actuación, le expliqué con paciencia. Tan pronto como dije eso, sus ojos se iluminaron y tomó mi mano mientras preguntaba emocionada. ¿Eres estudiante nuevo? Me preguntó mirándome fijamente. Sí. Respondí, un poco inseguro de por qué actuaba tan emocionada. ¿Así que tú debes ser Black Velvet? Preguntó aún más emocionada. ¿Todos saben de mí? Suspiré, sin saber qué responder. Sí. Respondió emocionada. Qué bueno que viniste a aprender actuación con nosotros. Soy Laura Miller, la líder del grupo de actuación, así que si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. Asintiendo con la cabeza y sonriendo, me presenté. Soy Noah Black, o como lo conoces, Black Velvet. Laura asintió, todavía sosteniendo mi mano y mirándome con curiosidad. Nuestra diferencia de altura lo hacía muy divertido, ya que ella medía solo 1,57 m mientras que yo medía 1,83 m, lo que hacía que su cabeza quedara entre la altura de mi estómago y mi pecho. Noté que sus ojos recorrían todo mi cuerpo, pero en lugar de estar excitados o atraídos, noté que era una curiosidad más genuina. Ella miró mi cuerpo, los músculos de mis brazos, mi cuello, mi cara, mi cabello, todo mientras aparentemente me analizaba por alguna razón que no podía entender. Señora Miller, ¿a quién molesta hoy? Dijo una voz aburrida detrás de nosotros. Me giré y vi a un hombre con barba descuidada, que obviamente había dormido muy poco la noche anterior, mirándonos con desinterés. Este es el nuevo estudiante de nuestra clase, el señor Anderson, Noah Black. Lo estoy analizando para ver si es buen actor, explicó con una sonrisa, pero sin apartar la vista de mí. Esto despertó la curiosidad del profesor. Señor Black, ¿ha recibido alguna formación actoral? Lo miré, ignorando a Laura, que me observaba fijamente. Sí, pero no mucho, solo practiqué 5 meses antes de venir a la Academia de Artes de Oakland. No mostró decepción y asintió. Al menos no eres un completo principiante. Tan pronto como dijo eso, se alejó y se sentó en una silla en la esquina del escenario, esperando a que llegara el resto de los estudiantes. Sorprendentemente, los demás estudiantes se sorprendieron con Laura, pero no por la razón que yo había imaginado. En lugar de sorprenderse de que ella me sostuviera la mano, se sorprendieron de que la sostuviera durante tanto tiempo.
Al parecer Laura hizo esto con todos los estudiantes nuevos, pero no tomó la mano de nadie por más de 30 segundos, mientras que sostuvo la mía por al menos 5 minutos mientras continuaba mirándome con sorpresa. ¿Cómo lograste desarrollar ese cuerpo? Preguntó con voz atónita. ¿No puedo sentir tus límites, límite? Pregunté confundido. Sí, Laura dice que puede percibir el límite en las personas cuando analiza sus cuerpos. Aunque es una habilidad extraña, la mayoría de las veces acertó con los estudiantes. Cuanto más tiempo sostenía la mano de alguien, mayor era su límite, lo cual coincidía muy bien con los resultados de las lecciones. Un niño me lo explicó un poco frustrado. Tal vez su límite era bajo. ¿O solo estaba celoso de que me hubiera agarrado la mano tanto tiempo? Solo dejé que Laura me tomara de la mano durante tanto tiempo por su agradable personalidad y, obviamente, su buena apariencia. Aunque era bastante pequeña, la niña tenía un cuerpo hermoso y un rostro digno de una actriz famosa, además de una mano suave que era muy agradable de sostener. Mientras ella me sostenía la mano, comencé a hablar con los otros actores y a calentar con ellos. Por lo que descubrí al hablar con ellos, en este grupo de 30 personas, había 6 intérpretes de rango E y solo un intérprete de rango D. Para mi sorpresa, la única intérprete de rango D era Laura, que había estado sosteniendo mi mano y mirándome con curiosidad. Había comenzado su carrera actoral como actriz infantil con algunas apariciones en películas pequeñas, y había crecido a medida que ganaba más espacio profesional hasta convertirse en una artista de rango C. El problema fue que dejó de crecer, y esto empezó a limitar los roles que podía conseguir, lo que provocó que su popularidad disminuyera con el tiempo hasta caer al rango D. Pero eso no la afectó demasiado. Voy a mejorar mi actuación hasta el punto de que querrán ponerme en cualquier papel que quiera en cualquier película, sin importar mi estatura, dijo con seguridad, lo que me hizo levantar una ceja y reevaluar a esta pequeña. Aunque era pequeña y a veces actuaba como una niña, se notaba que tenía mucha experiencia en ese campo y que por dentro era muy madura. Lo siento, señor Anderson, mis amigos me retrasaron un poco para darme una noticia importante y acabo de llegar. Una voz entrecortada salió de la puerta, haciendo que todos miraran con curiosidad hacia el origen de la voz. Siendo uno de los más altos, aunque habían algunas personas entre mí y la puerta, pude ver por encima de ellas que la persona que había dicho esto era una chica muy bonita, con cabello largo y castaño y ojos claros, una tez blanca delicada y su rostro usando solo un maquillaje ligero. Pero lo que me sorprendió fue que encontré a esta chica muy familiar. Capítulo 135. Cuando vi a la niña de pelo largo y castaño y ojos claros jadeando en la puerta, sus ojos buscando a su maestra. Comencé a sentir que ella me resultaba bastante familiar. ¿No he visto a esta chica antes? Me pregunté, realmente confundido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, la niña se quedó congelada. Y al ver su expresión congelada, finalmente recordé quién era esta chica. Especialmente cuando Julián y Evelyn seguían hablando de cómo ella era la razón por la que la mayoría de la escuela sabía de mí. ¿Black Velvet? Preguntó sorprendida mientras me miraba, lo que hizo que todos se detuvieran y me miraran también. Muchos mostraron expresiones de sorpresa, otros asintieron como si mentalmente confirmaran que tenían razón en algo. Sí. Respondí con incertidumbre. ¿Eres la chica de mi vídeo de Boyfriend, verdad? Pregunté. Al ver que confirmé que era Black Velvet, se sorprendió y avergonzó, y al escuchar mi pregunta, se avergonzó aún más y asintió levemente. Sí, respondió tímidamente. Bueno, dejen de charlar. Ya que todos están aquí, comencemos la clase, dijo el maestro al ponerse de pie, haciendo que todos se detuvieran y lo miraran mientras formaba el círculo que habíamos formado. Charlie también corrió hacia el círculo, pero se congeló por un segundo cuando entró en mi línea de visión y vio a la niña a mi lado sosteniendo mi mano y mirándome fijamente. Pero a pesar de su sorpresa, Charlie no reaccionó más y comenzó a calentar y estirar mientras escuchaba la explicación del profesor. El señor Anderson primero miró alrededor del círculo, observando la cara de cada estudiante durante unos segundos hasta que miró a Laura y levantó una ceja ligeramente, luego continuó mirando a los otros estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la autenticidad en la actuación. Es importante porque el público sabe cuando no somos auténticos, y eso puede romper la conexión con la historia. Así que hagamos un ejercicio sencillo. Elige una emoción y exprésala sin palabras. Recuerda conectar de verdad con la emoción, no solo fingir.
La clave es sentir la emoción por dentro antes de expresarla por fuera. Eso hace que la actuación sea más auténtica. Dijo, recibiendo el asentimiento de todos. Por primera vez, Laura apartó la mirada de mí y se quedó mirando a la maestra, su expresión cambiando lentamente de la curiosidad que había sentido antes al odio. Realmente parecía que odiaba mucho al señor Anderson y quería que muriera ahora mismo, lo que me sorprendió muchísimo. Al mirar a Laura, el rostro del señor Anderson, que había estado muriendo de aburrimiento todo el tiempo, cambió a una pequeña sonrisa y un movimiento de cabeza. Bien hecho, señora Miller, puede volver a la normalidad. Excelente presentación. Dijo, haciendo que Laura volviera a su curiosidad habitual como si nunca hubiera sucedido. Esto me dejó completamente en shock, sus habilidades de actuación probablemente eran de un nivel extremadamente alto. Ignorando la mirada en sus ojos que regresó a mí después del ejercicio, comencé a imaginar una emoción para sentir y a tratar de representarla. Pensando en el personaje que estaba haciendo para Black Velvet, pensé en intentar algo más cercano a lo que usaría con él. Entonces comencé a intentar mostrar arrogancia y desprecio. Poco a poco cambié mi expresión, intentando actuar lo más natural posible y cambiar mi rostro, pero tan pronto como el señor Anderson me miró, negó con la cabeza y me corrigió. Negro, eso fue un poco exagerado. La arrogancia y el desprecio son sutiles, no tienen por qué ser tan obvios. Inténtalo de nuevo, pero esta vez mantén la postura erguida, sonríe con cierta superioridad y baja la mirada sutilmente. La clave es mostrar superioridad sin parecer una caricatura. Al escuchar su corrección, asentí y lentamente comencé a cambiar a algo más cercano a lo que decía. Aunque parecía un profesor perezoso, cuando el señor Anderson empezó a enseñar realmente, se volvió muy serio y fue capaz de ayudar a los estudiantes con pequeños detalles que ni siquiera habíamos notado. Luego de este ejercicio, el señor Anderson me dio otros ejercicios de práctica diferentes que estimularon diferentes áreas de la actuación, cosas que ni siquiera sabía que eran importantes en el entrenamiento que estaba haciendo por mi cuenta, lo que sumado al aumento del 80% en mi velocidad de aprendizaje, me hizo mejorar muy rápidamente. Maestría en actuación NVL5, NVL9. En solo 2 horas de entrenamiento, había obtenido 4 niveles de maestría en actuación, lo que en realidad era el doble de lo que ganaría si hubiera aprendido una habilidad por debajo del nivel 10 por mi cuenta. Sabía que se ralentizaría después de subir de nivel, pero aún así fue el doble de rápido que aprenderlo solo en casa. Sin mencionar que, a medida que aumentaba el nivel de habilidad, también aumentaba la velocidad con la que aprendía cosas. Maestría en actuación NVL9. En solo 2 horas de entrenamiento, había obtenido 4 niveles de maestría en actuación, lo que en realidad era el doble de lo que ganaría si hubiera aprendido una habilidad por debajo del nivel 10 por mi cuenta. Sabía que se ralentizaría después de subir de nivel, pero aún así fue el doble de rápido que aprenderlo solo en casa. Sin mencionar que, a medida que aumentaba el nivel de habilidad, también aumentaba la velocidad con la que aprendía cosas. Maestría en actuación NVL9. Efecto. Desarrolla una mejor comprensión de las técnicas de actuación, aumentando tu confianza y destreza en un 9%. Este nivel incluye habilidades avanzadas en técnica, expresión emocional e interpretación de personajes. También mejora tu retención de la teoría teatral y su aplicación práctica en la actuación en un 9%. Obtén una ventaja tangible al asimilar los fundamentos de la actuación ágil y expresiva. Pasé de ser un estudiante con solo 5 meses de experiencia en actuación a alguien con 9 meses de experiencia. La única vez que Laura me soltó la mano en clase fue cuando la profesora le pidió que hiciera un ejercicio con otro grupo de estudiantes. Eso fue un poco de alivio. No porque no me gustara tomar la mano de una chica tan bonita como ella, sino porque cada vez que mi habilidad subía un nivel, Laura me miraba con aún más curiosidad, como si sintiera mi mejora en la habilidad. Por lo que pude ver, ella era la única que notaba lo rápido que mejoraba, ya que solo yo tenía una cifra tangible de mi habilidad, aunque era el doble de buena que antes. Dado que la mayoría de las personas en esta sala con la habilidad de actuación posiblemente estaban entre el nivel 17 y el 25, mi paso del nivel 5 al 9 no les sorprendió a quienes no podían ver cómo subía el número como yo. Solo Laura se dio cuenta, y se sorprendía cada vez más cada vez que mi habilidad subía de nivel, así que empecé a preocuparme un poco de que notara algo que no debía.
Para mi sorpresa, el último ejercicio de actuación fue un ejercicio de parejas, y la pareja que me asignaron fue Charlie. Hola, sonreí mientras asentía. Hola, respondió con algo de timidez. Supongo que eres la razón por la que soy famoso en la escuela. Pregunté riendo. Se avergonzó aún más y asintió. Lo siento, se lo dije a mis amigos cuando te vi venir a la escuela la semana pasada y ellos se lo dijeron al resto de la escuela. Me sorprendió oír eso, ya que no sabía que nadie me había reconocido el día que llegué con Selena. ¿Así que es la tercera vez que nos vemos? Pregunté. La cuarta vez, respondió en voz baja. ¿La cuarta vez? Pregunté confundida. En el cumpleaños de Isabella, mi hermanito también fue a la fiesta. Te vi allí con tu hermanito cuando fui a recogerlo, dijo, haciéndome parecer sorprendida. Vaya, entonces nuestros hermanos van juntos a la escuela. Pregunté sorprendida. Sí, creo que esta podría ser la quinta vez que nos vemos, dijo, dejándome confundido. ¿Qué quieres decir? Pregunté. ¿Ibas en moto con tu hermano atrás ayer? Preguntó. Al escuchar eso, mis ojos se abrieron mientras la miré. ¿Tu hermano es el niño al que mi hermano le señaló con su dedo medio? Sí, ella se rió mientras bajaba la cabeza. No lo puedo creer y jaja, lo siento, le diré a Ethan que no le haga más eso a tu hermano y me disculpé. No te preocupes, es solo una pelea de niños, dijo preocupada mientras me miraba fijamente. Al ver que finalmente me miraba a los ojos, sonreí mientras asentí. Después de eso, comenzamos a hacer el ejercicio que nos había dado la profesora y Charlie aprovechó para darme algunos consejos de actuación. Aunque no tenía una habilidad tan alta como Laura, aún así era muy buena en eso, con una habilidad de quizás nivel 25 o algo así. Esto me ayudó a darme el empujón final que necesitaba para llevar la habilidad al nivel 10. Maestría en actuación NVL 9-10. Este último nivel me dio 3 meses de experiencia en actuación, lo que finalmente hizo que mi mejora desde el inicio de la clase fuera más evidente, hasta el punto que incluso Charlie frente a mí se sorprendió de cuántos menos errores estaba cometiendo. Mientras mis ojos vagaban por el aula, noté que Laura me miraba nuevamente con sospecha en sus ojos, pero tal vez no notó un cambio tan drástico ya que ya no estaba sosteniendo mi mano. Solo sonreí mientras volví a practicar con Charlie, quien comenzó a contarme sobre Trevor, su exnovio, quien probablemente me odiaba después de que le dije mi horario de clases para mañana y me dijo que los tres tomaríamos inglés juntos. La idea de tener que lidiar con un chico malcriado y arrogante me dio pereza para mañana, pero al pensar en cuánto había mejorado en actuación en esas 3 horas de clase y cuánto podría mejorar mis habilidades de canto mañana, me emocioné nuevamente. Al finalizar la clase nos juntamos a charlar y aproveché para conocer a otros estudiantes para hacer amigos, donde muchos me dieron sus números de teléfono y nos agregamos en Instagram. Me di cuenta de que muchos de ellos solo estaban interesados en mí porque era un artista de rango E con cientos de miles de seguidores, mientras que incluso los artistas de rango E de la clase no tenían ni la mitad de lo que yo tenía. Pero no me preocupé y fingí que no sabía de su interés. Era mejor simplemente aceptar su interés siempre y cuando no me hiciera daño, que hacer enemigos el primer día de clases. 2 de los pocos estudiantes que realmente no tenían ningún interés en mí eran Charlie y Laura, quienes también intercambiaron números de contacto conmigo para hablar sobre actuación después de clase. Sentí que Charlie estaba más interesado en mí que en actuar, mientras que Laura estaba todavía casi completamente impulsada por su curiosidad sobre mí, sin tener el espacio ni el tiempo para sentir nada más. Capítulo 136. Me despedí del grupo de compañeros que había formado en la clase de teatro, me subí a mi bicicleta y volví a casa bajo la mirada curiosa de las chicas que me veían alejarme. Después de clase, Charlie fue a encontrarse con sus amigos y Laura finalmente soltó mi mano antes de despedirse de mí, diciendo que también tenía otras cosas que hacer. Cuando llegué a casa, Ethan y Liv ya habían llegado de la escuela, así que ambos vinieron a preguntarme todo sobre la nueva escuela, mientras que mi madre también vino a escuchar algunas cosas. Cuando les dije que la mayoría de los estudiantes ya eran artistas, muchos de mi mismo rango y algunos incluso de rango D, se sorprendieron mucho. También les conté sobre la clase de actuación, pero no comenté nada sobre que Laura me tomó de la mano todo el tiempo. En cuanto a Charlie, Ethan se sorprendió al saber que estaba estudiando con la hermana de Tony, el niño con el que tenía rivalidad en la escuela.
Así que si ves a Tony por la calle, no seas tan agresivo con él como el día que montamos en bici, ¿vale? Su hermano estaba con él y los vio peleando, dije mientras le alborotaba el pelo. Al ver que no le había pedido que dejara de pelear, solo que no peleara en público, Ethan esbozó una gran sonrisa mientras asentía. Pero había un problema. ¿De qué se trata esto, Ethan? Preguntó mi madre con sospecha. Al escuchar la pregunta de mi madre, Ethan se quedó congelado mientras me miraba con una mirada desesperada en su rostro. Rip amigo, dije mientras caminaba de regreso a mi habitación, dejando a Ethan con la conversación de helicóptero Lauren. Con la mejora que había tenido en la escuela, esto me dejaba con muy poco tiempo para practicar la actuación en casa, lo que, si sucedía lo mismo con el canto, me dejaría con pocas habilidades para practicar en casa, lo que me daría más tiempo libre para descansar y disfrutar de mi tiempo editando mis vídeos o respondiendo comentarios. Lo único que todavía me faltaba por practicar en casa era mi habilidad con la guitarra, pero con tanto tiempo libre, no sería un problema estudiarla por mi cuenta para no quedarme atrás. Después de ver el beneficio del 80%, me arrepentí de no haberme inscrito en clases de instrumentos. Supongo que podré investigarlo más tarde. Selena me envió un mensaje extraño. Lo devolví. Las clases extraescolares fueron realmente buenas, tanto que siento que estaba aprendiendo el doble de rápido y con la mitad de esfuerzo que cuando practicaba por mi cuenta. Jeje, pensé que te sentirías así, la escuela es muy buena. Ella envió. He organizado que actúes en 2 bodas más en San José el viernes y el sábado, así que si tienes clases extra el viernes, mejor avisa al profesor con antelación que te las perderás. Asintiendo, respondí. ¿2 bodas en una semana? De acuerdo. De hecho, tenía clase después de la escuela los viernes, tenía teatro los lunes y miércoles, canto los martes y viernes, y baile los jueves. Elegí este horario para no perderme la única clase de baile de la semana si había funciones los viernes, o para no perderme las clases de actuación que sentía que necesitaba más que las de canto. Con mi nivel actual en SIN, no vi ningún problema en cómo iba creciendo. Incluso si faltara una lección por semana, mi crecimiento sería infinitamente mayor que el de otros artistas de mi nivel. Como artista de clase E, mi habilidad de canto en el nivel 36 ya era mucho más alta que mi rango requerido, pero mi habilidad de actuación, que solo estaba en el nivel 5, estaba muy por debajo del nivel que necesitaba. Sin mencionar que estaba a punto de ascender al rango D, donde finalmente necesitaría la habilidad de actuación, por lo que era imperativo obtenerla lo antes posible. Bailar era una necesidad, pero no tan importante como actuar. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela en mi motocicleta, algunas cabezas se giraron para mirarme y, sorprendentemente, algunas personas me saludaron. Cuando miré atentamente a esas personas, eran estudiantes de la clase de teatro, así que les devolví el saludo y me dirigí a mi salón de clases. Cuando llegué al aula, Evelyn me saludó y yo le devolví el saludo con una sonrisa. Mientras ella charlaba con algunos de sus amigos, yo me dirigí al fondo de la sala y me senté en un lugar apartado. Julián no tenía esta clase conmigo, así que solo me quedé allí sentado respondiendo comentarios en mi celular y esperando que llegara el profesor de física. Hoy tuve física y español, otra clase que también me fue muy útil. Pero mientras estaba escribiendo en mi teléfono, sentí que alguien me empujaba el hombro. Miré hacia arriba con curiosidad y vi a Laura mirándome con una expresión lenta en su rostro. Buenos días, Laura, dije sonriendo. Buenos días, Noah, respondió mientras se sentaba en la silla junto a la mía. ¿Has mejorado tu actuación? No, no practiqué al llegar a casa. Tenía que practicar con la guitarra y editar mi próximo vídeo para mi canal, le expliqué y ella asintió. ¿Eres tú quien edita tus vídeos? Preguntó, genuinamente interesada. Sí, todavía estoy aprendiendo. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero no sé cómo, pero poco a poco voy mejorando, dije sonriendo. Tus vlogs son muy buenos, y por supuesto tus canciones también, pero me gustan más porque veo cómo tratas al público, dijo emocionada. Porque utilizo la actuación para interactuar con el público, ¿verdad? Pregunté. Sí, respondió. Es bueno ver tu mejora en la interacción con el público. Antes sentía que era solo yo la que mejoraba tan rápido, pero cuando te vi actuar ayer, me di cuenta de que quizá no era solo yo. Al oírla decir eso, un sudor frío me recorrió la espalda. Aprendo rápido. Sí, aprende rápido. Me miró con recelo.
Pero al menos no quería pasar toda la lección tomándome la mano otra vez. Aunque me hubiera encantado tomar su mano, cuando mi habilidad de física subió un nivel, ella se puso alerta y me miró con sospecha otra vez. No sé cómo lo hizo, pero sintió cuando una de mis habilidades subía de nivel, como si hiciera algún tipo de alarma audible. La ventaja era que como no era tan buena en física como en actuación, no podía ver mi mejora tan claramente. Mi física intermedia ya estaba alrededor del nivel 34, lo que noté que estaba unos cuantos niveles por encima de ella. En las preguntas en las que no estaba segura, la ayudaba sin demasiada dificultad, lo que inconscientemente nos acercaba más, haciéndonos más fácil hablar en voz baja y escucharnos durante la lección. Cuando terminó la clase, nos dimos cuenta de que no tendríamos más clases juntos ese día, así que me invitó a almorzar con ella. Le expliqué que iba a almorzar con Julián y posiblemente con Evelyn, le dije eso y ella dijo que se uniría a nosotros para almorzar entonces. Sonriendo, asentí y fui a mi siguiente clase, español. Mi español estaba en nivel 16, un nivel que representaba maestría para alguien que lo había estudiado durante 2 años. No era un nivel muy alto, pero sí lo suficiente para poder conversar con otra persona en español, pero considerando que quería aprender este idioma hasta dominarlo, pensando en el futuro para ganar aún más público, llevarlo al siguiente nivel era fundamental. Como podía tomar 2 clases de idiomas extranjeros, el otro idioma que elegí aprender fue el coreano. Por lo que había analizado de este mundo, la industria musical coreana recién estaba empezando a llegar a Occidente, y no había grupos tan famosos como BTS de mi antiguo mundo en este mundo actual. El grupo más famoso era un grupo de chicas que, aunque eran artistas de rango A en Corea, todavía eran artistas de rango D en el mundo. A diferencia de BTS de mi mundo anterior, quienes probablemente tenían rango S a nivel mundial. Así que aprender coreano ahora sería una buena manera de conseguir buenas oportunidades de colaboraciones en el futuro, además de ser uno de los pocos artistas internacionales que podría hablar su idioma, lo que posiblemente podría abrirme muchas puertas allí también. Me interesaba expandir mi fama en Asia después de consolidar mi posición en América, por lo que Corea y Japón serían mis primeras paradas, tanto porque son países más pequeños y más fáciles de destacar, como también porque aunque China es el mayor mercado potencial, sería muy difícil entrar allí, algo que solo podría considerar al final de mi carrera. Pero dejando ese pensamiento de lado, cuando entré al aula de español, sonreí al ver a Charlie sonriéndome y saludándome. Entonces le devolví el saludo y estaba a punto de caminar hacia donde ella estaba sentada y sentarme a su lado, pero alguien, inconvenientemente, se sentó a su lado antes que yo. No me habría molestado si alguien más se hubiera sentado allí, pero lo que me molestó fue que a Charlie obviamente le molestó, y el chico sentado allí me estaba mirando. Esa actitud malcriada me dio una idea de quién era este chico. Capítulo 137. El chico me miró con desdén, mientras vi a Charlie a su lado frunciendo el ceño mientras comenzaba a quejarse con él. ¿Podría sentarme en otro sitio sin armar un alboroto? Claro que sí. Quería evitar la confusión con el chico que Julián ya me había dicho que me odiaba. Ni hablar. Entonces, fingiendo que no noté su actitud, caminé hacia donde estaba sentado Charlie y me senté frente a ella, escuchando finalmente lo que estaba diciendo. ¿Por qué estás sentado frente a mí, Trevor? Preguntó enfadada. No quiero tener ningún contacto contigo. ¿Qué, cariño? ¿No me extrañas? ¿No eras tú quien me llamaba todas las noches llorando para que volviéramos? Preguntó con desprecio, mirándome de reojo. Parecía como si estuviera tratando de etiquetarla como su ganado y que yo no debería intentar nada con ella porque todavía le gustaba. Solo te llamé una vez, Trevor, la noche que rompiste conmigo. Después de eso, no quise volver a contactarte. Resopló mientras lo miraba con odio. Buenos días, Charlie. La saludé como si no me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. A pesar de su vergüenza, Charlie me sonrió y me saludó con voz de disculpa. Buenos días, Noah. Traté de ignorar al niño malcriado, pero no pudo evitarlo y habló de mí. Oh, ¿es esa la pequeña cantante a la que seguías? Dijo con desdén. Parece que se conocen bien. Charlie estaba a punto de responder, pero la interrumpí mientras preguntaba. ¿Es este el chico del que me hablaste ayer, Charlie? ¿El niño mimado que pensó que sería buena idea romper con una de las chicas más guapas del colegio? Pregunté, fingiendo curiosidad.
Es un verdadero desperdicio que las flores delicadas caigan en manos de los cerdos. Tan pronto como dije eso, Charlie se sintió avergonzado y ni siquiera supo cómo responderme. ¿A quién llamas cerdo?, espetó el chico, levantándose furioso y mirándome fijamente. No dije nada en particular, pero si encaja, ¿quién soy yo para negarlo?, dije con desdén, sin siquiera molestarme en levantarme. Pero él se enfureció aún más y trató de empujar a Charlie para acercarse a mí. Al ver esto, Charlie se levantó rápidamente y se paró entre nosotros dos mientras yo trataba de contenerlo. Basta, Trevor, no empieces una pelea, le gritó enojada. Al ver a Charlie defendiéndome y yo mirándolo con desdén, Trevor se enfureció, la empujó a un lado y vino hacia mí. Al ver que Charlie era apartada, aunque no tenía ningún sentimiento particular por ella, me enfurecí. Cuando me levanté de la silla, mi expresión cambió de desprecio a seriedad. Tan pronto como me levanté, nuestra diferencia de altura se hizo evidente. Mientras que yo medía 1,57 m, Trevor medía solo 1,55 m, lo que significaba que tenía que mirar hacia arriba para hablar conmigo. Pero a pesar de que notó nuestra diferencia de altura, Trevor no se intimidó y caminó hacia mí mientras me apuntaba con el dedo en la cara. ¿Acabas de llamarme cerdo?, preguntó. Pero en lugar de responderle, extendí la mano y rápidamente agarré su brazo. Con un solo movimiento, tiré de su brazo y lo giré de modo que quedó de espaldas a mí, con el brazo sujeto tras su espalda. Krav Maga nivel 29, 30. Mi habilidad en el nivel 30 supuso un gran cambio para mí. Era como si realmente hubiera entrenado Krav Maga durante 72 meses, es decir, 6 años de entrenamiento. 6 años de entrenamiento en un arte marcial tan mortal como el Krav Maga me ponen en un nivel de peligro. Teniendo en cuenta el tiempo mínimo para cambiar de cinturón, ya estaba al final del cinturón azul, muy cerca del cinturón marrón, que era el último cinturón antes del cinturón negro. Tréboles frente a mí, obviamente no tenía entrenamiento en ningún arte marcial. Simplemente actuando por arrogancia mientras me muestra innumerables oportunidades. Así que fue fácil agarrarle el brazo y ponerlo en una posición tan vulnerable. Suéltame, gritó con más rabia aún mientras intentaba zafarse de mí, pero mi STR-14 no era rival para él. Vamos, ¿no fuiste lo suficientemente arrogante como para señalarme con tu dedo sucio y preguntarme quién era el cerdo? Ahora imita a un cerdo y te dejo ir, dije con desdén al ver que los demás estudiantes en la sala me miraban con asombro. Sabía que esto podría meterme en problemas, pero sería incluso más problemático tener que lidiar con un chico malcriado y arrogante como él durante mi tiempo en la escuela que los pequeños problemas en los que me metería. Te voy a matar, gritó aún más enojado mientras intentaba luchar con todas sus fuerzas, pero mi mano estaba tan apretada como dos alicates de metal. Ignorando sus gritos, miré a Charlie con preocupación y, sintiéndome culpable, le pregunté, ¿está todo bien, Charlie? Con los ojos rojos, miró entre Trevor y yo y asintió mientras salía corriendo del aula llorando. Tan pronto como salió del aula, una mujer de 50 años, gorda y de aspecto latino, entró al aula, confundida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó en español. Y cuando vio la forma en que sostenía a Trevor y cómo él luchaba y gritaba, se sintió confundida y enojada. Niño, suéltalo ya. Que alguien me diga qué pasa, gritó furiosa, esta vez en inglés. Sin ninguna preocupación en el mundo, simplemente empujé a Trevor hacia adelante, lo que provocó que chocara contra una mesa y cayera al suelo. Al verme actuar así, la mujer se enfureció aún más. ¿Tú, quién eres? ¿Por qué causas problemas en esta clase?, gritó, señalándome con el dedo. Al ver su dedo señalándome, tuve que controlarme para no enojarme con ella. Soy Noah Black, un nuevo estudiante transferido a la escuela, este es mi primer día en su clase, maestra. Hablé con ella en mi español, que si bien no era fluido, era un nivel intermedio que permitía una conversación fluida. Sorprendida de que le respondiera en un español que claramente no era mi lengua materna, algo que solo podía lograr estudiándolo por mi cuenta, el enojo que sentía hacia mí se apaciguó un poco, ya que pocas personas de mi edad se dedican verdaderamente a aprender otro idioma. No solo ella se sorprendió por mi respuesta en español, sino que los otros estudiantes también se quedaron atónitos cuando me vieron hablar con la maestra de una manera que les sonó como si realmente fuera un hablante nativo de español. Señor Black, dígame por qué se pelea con el señor Phillips el primer día de clases.
Y peor aún, ¿por qué Charlie, una de mis mejores alumnas, salió llorando del aula? Preguntó mirándome con recelo. Ignorando a Trevor, que se había levantado del suelo y me miraba con odio, le respondí con calma al profesor. Cuando llegué al aula, Trevor se portaba como un imbécil con Charlie y conmigo, lo que hizo que la tratara mal y me insultara, así que lo insulté y él intentó golpearme. Charlie intentó detenerlo y él la empujó para apartarla. Cuando vi que la empujaban, me levanté y lo ataqué con un movimiento de artes marciales inofensivo. Les expliqué con paciencia. Aunque no podían hablar con tanta naturalidad, los estudiantes entendieron al menos el 70% de lo que dije, y algunos asintieron. Aprovechando esto, añadí en inglés. Todos en la sala vieron lo que pasó. Mirando con sospecha a los demás estudiantes, la maestra se dio cuenta de que todos asentían, confirmando que lo que había dicho era cierto. Luego suspiró y miró hacia la puerta. ¿Puede alguien ir a ver a Charlie y ver si necesita ayuda? Necesito charlar un rato con el señor Phillips, dijo enfadada. Un grupo de chicas, incluida Evelyn, se levantó y salió del salón para buscar a Charlie mientras la maestra sacaba a Trevor del aula para hablar con él en privado. Al ver que no me había pasado nada malo, me recosté en mi asiento y usé mi teléfono celular para enviarle un mensaje a Charlie preguntándole si estaba bien. No levanté la vista después de levantar el teléfono, pero pude escuchar a algunos estudiantes susurrando sobre mí. Había chicos que tenían miedo de que yo fuera demasiado rudo, incluso decían que mi pelo de colorado era porque era un pan que había sido expulsado de otra escuela. Había chicas que estaban un poco asustadas, pero la mayoría simplemente sentía que yo actuaba muy bien y que querían a alguien que las protegiera como lo hice con Charlie. Pero hubo un consenso de lo que escuché de ellos de que, a pesar de que hice lo incorrecto, Trevor fue el idiota por empujar a Charlie y yo solo estaba actuando en defensa propia, él fue el idiota por tratar de comprar una pelea que no podía ganar. Desafortunadamente, Charlie no respondió al mensaje que le envié, lo que me preocupó un poco. Pero no había nada más que pudiera hacer, no estaba lo suficientemente cerca de ella para seguirla mientras ya había un grupo de chicas hablando con ella. Capítulo 138. Después de unos minutos, la maestra regresó al aula con Trevor a su lado y comenzó la lección sin Charlie y las otras chicas, dándoles tiempo para hablar y ayudar a Charlie. Aunque Trevor me miraba de vez en cuando, simplemente lo ignoré y presté atención a la lección. Bajo la mirada del profesor, recogió sus cosas de junto al escritorio de Charlie y fue a sentarse al otro lado del salón. El bono del 80% para aprender español estaba activo, así que lo aproveché al máximo prestando atención en clase y estudiando el libro de español cuando el profesor explicaba algo que ya sabía o entendía. Después de unos minutos, Charlie regresó al aula con las otras chicas, con los ojos rojos pero visiblemente mejor. Cuando vio que las cosas de Trevor ya no estaban a su lado, respiró aliviada. ¿Estás bien? Le pregunté en voz baja mientras pasaba junto a mí. Sí, te lo explico luego, respondió ella asintiendo. Al ver que al menos no estaba enojada conmigo, suspiré aliviado y volví a prestar atención en clase, viendo que ella no quería hablar de eso ahora. Aunque no hice nada malo, le estaba coqueteando a su exnovio, ¿no? Sabiendo que hay mujeres que se enfadan con los hombres que pegan a sus novios para que dejen de pegarles, no me sorprendería del todo que se enfadara conmigo por pegarle después de que él la empujara. Pero por suerte, ella no era una de esas mujeres. Parece que su ira y frustración estaban dirigidas a Trevor. Supongo que porque vio que yo tenía buen español y no prestaba mucha atención en clase, solo miraba mi libro, la maestra ocasionalmente me hacía preguntas sobre lo que estaba explicando, pero después de que respondí la tercera pregunta con facilidad, ya no le importó más lo que estaba leyendo y volvió a enseñar normalmente. Al final de la lección, con mi enfoque en aprender español, mi español había subido 3 niveles. Habilidad en idioma español nivel 16-19. Esta mejora de 3 niveles en la habilidad representó 6 meses de entrenamiento adicional en la habilidad, lo que fue un gran progreso para solo una lección de español que había tomado en esta escuela. Cuando terminó la clase, guardé mis cosas y estaba a punto de abandonar el aula. Charlie no me habló durante toda la clase, así que tampoco insistí en hablar con ella, dándome cuenta de que solo necesitaba tiempo para mejorar. Pero justo cuando me estaba levantando para salir de la habitación con mi mochila, Charlie me llamó. Noah, espera, dijo en voz baja. Mirándola con curiosidad, dejé mi mochila en el suelo y me senté a su lado.
Si no quieres hablar de ello ahora, no hay problema, dije en voz baja. Me gustara o no, era una chica que realmente había conocido ayer, no era como si me muriera por saber por qué no se sentía bien. No, solo, quiero darte las gracias. Gracias por defenderme de Trevor. No era la primera vez que me hacía algo así, pero sí la primera vez que lo hacía en público, y más aún después de que ya habíamos roto, dijo finalmente, lo que me sorprendió aún más. ¿Le contaste esto a alguien? Pregunté preocupado. No, respondió ella avergonzada. ¿No crees que sería mejor contárselo a alguien? Pregunté, cruzándome de brazos. No, solo quiero dejarlo ir, ya ni siquiera tengo una relación con él, es mejor dejarlo en el pasado, dijo con voz débil. Suspirando al darme cuenta de que probablemente no podría hacerle cambiar de opinión, dije lo único que podía decir en ese momento. Entonces dime si lo vuelve a hacer como hoy. Ella asintió y recogí mis cosas y salí de la habitación. Si fuera por mí, nunca lo dejaría sin resolver como lo hizo ella, pero tampoco podría entrometerme y contarle a otras personas sobre su trauma. Así que todo lo que podía hacer era ofrecerle un hombro amistoso si lo necesitaba, o una mano amiga si Trevor quería hacer algo así otra vez. Durante el descanso vi el cabello rosado de Julián desde la distancia y sonreí mientras me acercaba a él. Poco después, Evelyn se unió a nosotros y nos contó los chismes que había descubierto entre las chicas de la clase de español, pero no dijo nada sobre el problema de Charlie. Entonces apareció Laura y sorprendió a Julián y Evelyn. Mi siguiente clase después de las vacaciones fue una clase de canto donde no había nadie que yo conociera, o mejor dicho, había gente que ya había visto y con la que había tenido conversaciones generales, pero ninguno de mis nuevos amigos estaba en la clase conmigo. Así que aproveché el beneficio del 80% y me concentré en aumentar mi nivel de habilidad durante la clase. Cantando nivel 36, 37 aunque esta habilidad solo aumentó en un nivel, para una habilidad que ya estaba cerca del nivel 40, poder aumentar en un nivel en una clase ya era una gran mejora. En este nivel, un nivel ya equivalía a 4 meses de entrenamiento, por lo que aunque la habilidad solo había subido un nivel, la calidad del canto que ahora podía lograr ya era una mejora considerable. No solo era menos probable que desafinara mientras cantaba, sino que también podía ajustar mejor mi voz para alcanzar notas más agudas o más graves. Cuando canté mis primeras canciones, especialmente en un N, la diferencia en mi nivel vocal era clara porque grabé esas canciones cuando mi nivel de canto era de alrededor de 20. Ahora que estaba casi en el nivel 40, era como la diferencia entre el agua y el vino. Creo que sería genial si volviera a grabar esas canciones cuando esta habilidad alcance el nivel 40, pensé con interés mientras conducía a casa. Quería esperar hasta el nivel 40, porque cuando una habilidad aumentaba una docena de veces, la cantidad de experiencia era absurda. Del nivel 29 al 30 gané 5 meses de experiencia, del nivel 39 al 40 probablemente sería mi mayor ganancia en experiencia. Como en el nivel 37 tenía la experiencia de alguien que había practicado la habilidad durante 100 meses, 8 años y 4 meses, en el nivel 38 tendría 104 meses de experiencia, en el nivel 39 serían 108 meses de experiencia, pero en el nivel 40 posiblemente serían 120 meses de experiencia, con 12 meses en un solo nivel. Esto aumenta mi experiencia en esta habilidad al nivel de alguien con 10 años de experiencia trabajando en ella. Por supuesto, 10 años de experiencia es mucho, pero comparado con artistas que han sido rango A durante 10 años, sin contar el tiempo que fueron artistas en rangos inferiores, incluso tengo el nivel de sus habilidades. Creo que el talento de una persona determina el límite que puede alcanzar en esas habilidades, y tal vez Laura pueda sentir esto de alguna manera, porque se sorprendió cuando intentó sentir mi límite pero no pudo sentirlo. Aunque daba miedo, el pensamiento de que no había un límite, o que el límite de mis capacidades era tan alto que Laura no podía sentirlo, en lugar de desanimarme al mostrarme que estaba lejos de mi máximo, en realidad me motivó más porque sabía que tenía un largo camino por recorrer para mejorar. En casa, después de hablar con mi familia, me concentré en terminar mi vídeo, ya que era martes y quería publicar uno de mis vlogs hoy. Con los vídeos que hacía Jason y lo explicativo que era durante los vlogs, realmente no me sería imposible mantener una frecuencia de 2 vlogs por semana.
Lo único que tendría que hacer sería intercalar los vlogs con diferentes temas para que no se volviera repetitivo, y creo que podría hacerlo interesante para el público que simplemente ve mis vlogs para entretenerse, así como para los artistas que ven mis vlogs para aprender de mí. Como hoy estaba publicando mi primer vlog más explicativo, tenía curiosidad por ver cómo reaccionarían los artistas a mi forma de explicar las cosas, para ver si les ayudaría y sería útil de alguna manera. Pensando en el consejo que me dio mi seguidor de Insta Requiem de que ayudar a estos artistas novatos podría serme útil, fue difícil no emocionarme imaginando el futuro en el que surgirían varios artistas y yo sería la ayuda que necesitaban para comenzar con el pie derecho. Cuando terminó la edición, asentí con la cabeza en satisfacción por el resultado del vídeo. Edición de vídeo NVL 17-18. A medida que aumentaba el nivel de edición de vídeo, me resultó cada vez más fácil editar los conceptos básicos, encontrar el momento perfecto para cortar el vídeo y, lo más importante, pude aprender a editar mis explicaciones de una manera más visual, didáctica e interesante para poder transmitir mi explicación de una manera más coherente y hacerla interesante para la audiencia común. Entonces, con todo eso hecho, puse una sonrisa emocionada y comencé a hacer miniaturas del vídeo mientras se subía al sitio de MeTube. Para este vídeo, estaba emocionado por ver la reacción de la audiencia en tiempo real. Capítulo 139. Seo-Joon estaba almorzando con sus compañeros de grupo en la cafetería de la empresa después de una sesión de entrenamiento. Después de años de ser aprendiz, Seo-Joon finalmente hizo su debut como K-Idol hace unos años. Había sido un comienzo difícil, pero con la inversión, la publicidad y la dedicación de la compañía, pasaron de ser un grupo desconocido a un grupo de rango C en Corea en solo 2 años, lo que fue un gran logro en un mercado tan competitivo como el de los K-Idols. Cada semana se creaban decenas de nuevos grupos y otros tantos se cerraban por falta de resultados. Poder desarrollarse en un mercado con tan rápido crecimiento fue una gran noticia para Seo-Joon y su grupo. Como su grupo estaba creciendo mucho, la compañía organizó que aprendieran inglés hace unos meses para abrir más oportunidades de cara al futuro cantando algunas canciones en inglés. Uno de los consejos que les dio la profesora de inglés fue consumir más contenido en inglés para acelerar su aprendizaje. Los otros chicos del grupo tenían más dificultades con el inglés y no se esforzaban tanto en ello, pero Seo-Joon, que era el rapero del grupo, realmente comenzó a ver vídeos en inglés para mejorar su inglés, ya que tener un mejor inglés ayudaría mucho con las canciones que tenían rap en inglés. Al principio le costaba entender lo que decían las personas en los vídeos, pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a entender cada vez más, hasta que pudo comprender lo que decían. Entre los canales que había visto en inglés había algunos canales de coches, canales de comedia, canales de cocina, cualquier cosa que le pareciera interesante empezó a seguirla. Hasta hace poco vio el canal de una cantante americana muy interesante. Terciopelo Negro. Seo-Joon se familiarizó con este cantante debido a una canción que cantaba llamada Boyfriend que, aunque estaba en inglés, era muy similar al estilo de canciones que cantaba en su grupo. Entonces, cuando Seo-Joon buscó otras canciones de Black Velvet, vio que cada canción tenía un estilo diferente, pero si bien esto teóricamente debería ser malo para un artista, funcionó muy bien para Black Velvet ya que estaba creciendo muy rápido. Al ver que su canal solo tenía un mes en ese momento, Seo-Joon se sorprendió por la velocidad del crecimiento de Black Velvet. Entonces comenzó a seguir al artista y trató de cantar sus canciones en inglés para practicar su inglés. En algún momento, Black Velvet comenzó a publicar vlogs detrás de escena de sus conciertos. Sintiendo curiosidad por la diferencia entre la rutina de un artista estadounidense y la de un artista coreano como él, Seo-Joon hizo clic en el vídeo y se sorprendió de lo diferente que era. Mientras que en los conciertos eran mucho más restringidos, teniendo que actuar la personalidad que la compañía les asignaba al formar los grupos, tratando siempre de mantenerse rectos para no ofender a nadie. Black Velvet era todo lo contrario, era simplemente un artista solista que tocaba la guitarra y el piano, subía al escenario, hacía feliz a la gente, bebía con ellos y vivía la vida que todo artista sueña. Ver un blog, a pesar de que también era un artista, hizo que Seo-Joon se entretuviera mucho y comenzó a ver los blogs que Black Velvet publicaba cada semana.
Sorprendentemente, mientras miraba los blogs, Seo-Joon se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo inglés mucho más rápido que en cualquier vídeo que normalmente vería, sino que también estaba aprendiendo mucho sobre el proceso de pensamiento de Black Velvet cuando estaba en el escenario, tratando con la audiencia, eligiendo música para cantar y qué hacer para controlar aún más el estado de ánimo de las personas. A pesar de que era un artista de rango C con su grupo, Seo-Joon nunca tuvo que pensar en ello y simplemente siguió lo que decía su manager. Sin embargo, después de ver los vídeos de Black Velvet y aprender de él, comenzó a comprender mejor las decisiones de su manager e hizo algunas sugerencias que no solo sorprendieron a su manager y a sus compañeros de banda, sino que en realidad mejoraron la calidad de su espectáculo por un pequeño margen. Después de este éxito, Seo-Joon comenzó a centrarse en los vídeos de Black Velvet para aprender más y más, lo que les mostró más y más resultados cada semana, dejando a Seo-Joon muy satisfecho. Hoy, mientras almorzaba en la cafetería de la empresa, Seo-Joon estaba mirando la pantalla de su teléfono móvil mientras leía algunos comentarios sobre su grupo, y una notificación lo sorprendió. ¿Qué piensa un artista mientras actúa? Blog 6, Black Velvet. Con solo ver el título de este vídeo, Seo-Joon llamó la atención y al ver que era un vídeo de Black Velvet, ni siquiera esperó e hizo clic en el vídeo para verlo. El vídeo comenzó como de costumbre, con Black Velvet hablando con su equipo en el auto mientras explicaban los bares en los que actuaría esa noche. Pero la diferencia fue que cuando hablaron de la estrategia de Black Velvet, su explicación fue mucho más detallada, con una edición muy interesante para mostrar las cosas de las que estaba hablando con imágenes y efectos. Sin darse cuenta, Seo-Joon estaba mirando el vídeo de Black Velvet con tanta atención que ni siquiera terminó de comer. Con cada explicación que hacía Black Velvet, Seo-Joon sentía que estaba aprendiendo a un ritmo aún más rápido en comparación con cómo estaba aprendiendo en los vídeos anteriores. Como tenía que terminar de comer, Seo-Joon volvió a reproducir el vídeo y lo vio una segunda vez. Al igual que la primera vez, aprendió mucho, pero como era el mismo conocimiento, esta vez solo sirvió para aclarar sus dudas y solidificar el conocimiento en su mente. Aún así, Seo-Joon estaba muy satisfecho con ello. Agradecido por las explicaciones de Black Velvet, Seo-Joon rápidamente hizo clic en me gusta en el vídeo y dejó un comentario agradeciéndole por ello y diciendo cómo lo ayudaría a él y a su grupo. Después de dejar el comentario, Seo-Joon fue a leer los comentarios del vídeo y se sorprendió al ver que los otros comentarios con más me gusta eran de artistas como él agradeciéndole por las explicaciones, o de personas que querían convertirse en artistas agradeciéndole también. Como no estaba en la cuenta de su grupo, su comentario no recibió mucha atención, pero entre los comentarios había varias personas que eran artistas con más de 100.000 seguidores en YouTube. Vaya, tantos artistas comentan para agradecerme, parece que Black Velvet está ayudando a más gente de la que pensaba, y sigue siendo solo un artista de rango E. Pensó Seo-Joon sorprendido. Si Black Velvet ya estaba ayudando a tanta gente cuando solo era un artista de rango E, que teóricamente debería saber muy poco sobre conciertos, Seo-Joon se sorprendió al imaginar cuánto estaría ayudando si fuera un artista de rango C o incluso de rango B. Con tanto conocimiento en un rango tan bajo, su camino hacia el futuro sería aún más brillante. Sería interesante colaborar con Black Velvet algún día, ¿verdad? Pensó Seo-Joon con entusiasmo. A pesar de que ellos eran de rango C y el de rango E, ya había hecho una colaboración con un artista de rango C cantando a Barson, así que no es como si no tuviera experiencia ni nada. Durante la sesión de práctica de la tarde, Seo-Joon mostró el vídeo de Black Velvet a sus compañeros de grupo y a su manager, quienes aunque tuvieron algunos problemas para entender inglés, sintieron que estaban aprendiendo mucho con un solo vídeo, al igual que él. Incluso su manager, con quien he estado mucho en el pasado para cuidar de su grupo, se sorprendió por el conocimiento de Black Velvet y le pidió a Seo-Joon que le enviara el enlace al canal. Feliz, Seo-Joon lo hizo rápidamente y trató de alentar a sus compañeros de grupo a ver más Black Velvet para practicar mejor su inglés. Lo que no sabían es que esa pequeña actitud de hoy tendría un enorme impacto en sus carreras en el futuro. El destino que tenían con el máximo rango que podían alcanzar simplemente cambió con la actitud de comenzar a estudiar mejor bajo las explicaciones de Black Velvet. Y para Noah, al otro lado del mundo, sin que él lo supiera, varios artistas alrededor del mundo comenzaron a hablar de su canal con sus amigos, lo que llevaría el crecimiento de su canal a un nivel aún mayor.
más aún cuando los artistas publicaron sobre este vídeo suyo y los espectadores vieron cuántos comentarios recibió este vídeo de artistas famosos, se sorprendieron. Era normal ver artistas comentando los vídeos de otros artistas, pero cuando los espectadores abrieron los comentarios de este vídeo, se sorprendieron al ver que había más de 10 artistas con un icono verificado comentando, sin mencionar docenas de otros artistas que aún no habían alcanzado los 100.000 seguidores. Esto no solo se reflejó en el número de comentarios, sino que las visualizaciones y suscriptores del canal se dispararon con tanta publicidad. Mientras Noah veía crecer el vídeo, no pudo tener otra reacción en ese momento que sorpresa. Capítulo 140. Al ver la recepción del vídeo, me emocioné mucho. Mi mejora en la calidad de la edición y el mayor énfasis en las explicaciones durante el vídeo realmente habían comenzado a dar frutos. Después de todo, desde que comencé mi carrera hasta ahora, mi habilidad para enseñar había subido docenas de niveles, y mi habilidad para editar vídeos había pasado de 0 a nivel 18, lo que era una gran diferencia en calidad. Aunque la habilidad aún no estaba en LV20, este LV18 en edición de vídeo ya equivalía de 28 meses de práctica, lo que me di cuenta que era como estar al nivel de un editor de vídeo profesional. Por supuesto, no al nivel de un editor de vídeo que trabajaba para compañías de cine o cinematográficas, pero para el nivel de MeTube ya era muy bueno. Y no solo me sorprendió la reacción del público en los comentarios de los vídeos, sino que también comencé a recibir menciones en Instagram de otros artistas que publicaron que habían visto mi vídeo y lo elogiaron. Los artistas que publicaron esto eran solo artistas de rango F o rango E bajo con pocos seguidores, pero ya era una actitud muy agradable. Después de leer los comentarios y responder algunas preguntas o agradecimientos, una sonrisa apareció en mi cara. Al día siguiente, después de un día escolar normal, fui a mi primera clase de baile. Esta era la clase que me causaba más curiosidad y aprensión, ya que ni siquiera tenía habilidades de baile. Literalmente tendría que empezar desde cero. La ventaja que tuve fue que Evelyn vino a la clase conmigo, así que al menos no estaría solo en aprenderlo. ¿Estás emocionado por tu primera clase de baile?, preguntó mientras nos dirigíamos al estudio. Sí, pero me preocupa, ¿cómo es la clase?, pregunté. Como venía como estudiante transferido en mi último año, ya sabía que el profesor no enseñaría los conceptos básicos en clase, mi preocupación era que enseñaría cosas muy avanzadas y yo estaría demasiado atrasado. La clase es muy relajada. La profesora suele enseñar una coreografía y luego va de un alumno a otro para ver qué está haciendo mal y qué cree que necesita practicar más. Ritmo, control o cosas así. Al igual que en una clase de canto, el enfoque no está en la coreografía que se aprende, sino en el proceso de soltarse y aprender a bailar, explicó Evelyn. Asentí con la cabeza, creo que entendí. Especialmente después de que ella dio el ejemplo de la clase de canto, tuve una mejor idea de la clase. Cuando llegué al salón de baile, Evelyn me llevó al vestuario de hombres para que pudiera cambiarme el uniforme escolar y ponerme ropa más cómoda, y unos minutos después comenzó la clase. Tal como lo había imaginado, el nivel de todos ya era bastante avanzado. Por lo que pude ver, el nivel promedio de los estudiantes estaba alrededor del nivel 20, ya que habían estado practicando durante años, y personas como Evelyn posiblemente tenían esta habilidad al menos por encima del nivel 30. Al principio, mientras intentaba coger el ritmo y aprender la coreografía, mis movimientos eran muy vacilantes y lentos. Era como si estuviera bailando con el cuerpo congelado mientras la gente a mi alrededor bailaba muy bien. Pero a pesar de que no me iba bien, nadie se burlaba de mí, y el profesor incluso me prestaba un poco más de atención, ayudándome con consejos y cómo corregir mis problemas. Al final, adquirí la habilidad. Maestría en baile NVL1. Efecto. Desarrolla una mejor comprensión de las técnicas de danza, aumentando tu confianza y destreza en un 1%. Este nivel incluye habilidades avanzadas en técnica, expresión corporal e interpretación musical. También mejora la retención de la teoría de la danza y su aplicación práctica durante la actuación en un 1%. Obtén una ventaja tangible al asimilar los fundamentos de la danza ágil y expresiva. Tan pronto como recibí esta habilidad en LV1, fue como si mi cuerpo liberara la mayoría de las cadenas que me habían estado reteniendo, y comencé a actuar con mucha más naturalidad y fluidez, para sorpresa del maestro. Al final, cuando logré esta habilidad en el nivel 1, fue como si hubiera recibido un mes de entrenamiento en solo un segundo, por lo que mi progreso fue enorme.
Sin mencionar que, con el beneficio del 80% del aula, aprendí todo mucho más rápido, por lo que en pocos minutos, mi nivel de habilidad aumentó nuevamente. Maestría en danza NVL 1-2. Con otro mes de experiencia, mi calidad de baile ya era mucho mejor. Aunque claramente era mucho peor que los otros estudiantes, al menos no parecía un bicho raro bailando a su lado. Yo era menos ágil y fluido, pero podía seguir los movimientos como todos los demás. Maestría en baile NVL 2-3 en el nivel 3, mis movimientos mejoraron aún más, pero la diferencia se hizo más sutil. Aunque había mejorado, el cambio no fue tan exagerado como las otras veces. Pero noté que la maestra seguía mirándome en shock mientras comentaba de vez en cuando que yo había nacido para esto, que nunca había visto a un alumno aprender tan rápido, o cosas así. Sabía que no era porque tuviera mucho talento y hubiera nacido para bailar, sino porque tenía el sistema que realmente aceleraba mi aprendizaje. Incluso me pidió que me uniera a su grupo de baile, lo que hizo que Evelyn se emocionara mucho con la posibilidad ya que ella era parte de él, pero me negué. Aunque podría darme visibilidad, no era lo que quería perseguir. Solo veía la danza como una herramienta que podría usar para mejorar como cantante o actor en el futuro, o tal vez usarla para impresionar a una chica, pero ese nunca sería mi enfoque principal. Por supuesto, no se lo dije de forma tan directa a la profesora, pero con mi explicación ella entendió lo que quería decir. Después de eso, me di cuenta de que, aunque me enseñó mucho durante la lección, no se centró tanto en mí y no me dio explicaciones tan entusiastas. Pero a mí me parecía bien. Todavía tenía la mejora del 80% durante la clase, todavía estaba aprendiendo igual que los demás estudiantes. Si tuviera que decir algo, creo que esta disminución en su atención fue aún mejor, porque me sentiría más cómodo mejorando mi habilidad y actuando con el nivel de habilidad mejorado cuando ella no me estuviera observando tan de cerca. Maestría en baile NVL 3-4 a solo unos minutos de terminar la clase, mi nivel de habilidad había aumentado al nivel 4 y ya estaba feliz. Como la clase de baile era muy cansadora, era comprensible que la clase fuera más corta que las clases de canto o actuación, porque si bien uno todavía se cansaba de practicar esas dos clases, el nivel de agotamiento estaba lejos del de la clase de baile. Después de completar las 3 clases extracurriculares en las que me inscribí, me alegré de ver que venir a esta escuela, aunque era caro, con una cuota mensual de más de $2.000, seguía siendo muy útil para mi desarrollo. El beneficio del 80% por sí solo fue muy valioso, ya que casi duplicó mi mejora, por lo que necesité casi la mitad de práctica para obtener los mismos resultados. Otra cosa interesante fue conocer a otras personas agradables que, si bien me miraban un poco diferente por la cantidad de seguidores que tenía, todavía me trataban con mucha más naturalidad que en mi antiguo colegio. Charlie todavía actuaba un poco raro, Trevor seguía siendo un idiota en las pocas clases que estudiamos juntos, pero Julián, Evelyn y Laura eran realmente agradables. Tener gente como ellos con quien hablar en clase o durante los descansos al menos hizo que el tiempo en la clase normal pasara más rápido y fuera menos aburrido. Y la idea de que podría saltarme las clases normales el próximo mes debido al examen de profesor me hizo sentir aún más satisfecho con la escuela. Así que mi semana pasó muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos ya era viernes, día en el que tenía una de las 2 bodas que tenía que realizar ese fin de semana. Mi primer fin de semana con más de una boda en la que actuar. Me emocionaba cantar en la boda, ya que habían pasado 2 semanas desde que lo hacía, especialmente ahora que tenía una semana de clases en la escuela con los beneficios del 80%, lo que me emocionaba aún más por ver qué cambio traería a mí en el escenario. Cuando miré mis estadísticas y los datos de mi canal de MeTube sobre los cambios que había realizado esta semana, una enorme sonrisa apareció en mi rostro. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.